Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Historia Macabra, una auténtica joya del cine de terror, una película que se dirigió a principios de los 80, en el año 1981, la dirige John Irving, que es el director de películas como Conan el Destructor, o la de Una tarde de perros con Al Pacino. Y bueno, aquí nos trae una película de terror de corte muy clásico, y nombro lo del año en que se rodó, en el 81, porque era una época en la que el slasher estaba en pleno auge. O sea, el cine de terror de moda que había eran los slashers, ya estaban asentadas la saga de Viernes 13, la saga de Halloween, y se hacían muchos slashers, vamos, a patadas, y era lo que es el subgénero de moda. Entonces, hacer una película de corte clásico, una película más propia quizás de los años 60, era bastante arriesgado, aunque también tenemos una película de corte muy similar que se hizo un año antes, que fue Al final de la escalera, que también se arriesgó, una película de un corte muy clásico que cambió el género de fantasmas, y fue una de las referencias más fuertes que tiene el género de fantasmas aún a día de hoy. Pero claro, en el año 80 no estaba quizás tan asentado el slasher, fue el año en el cual pues estrenó Viernes 13, y ahí ya sí que se asentó del todo el slasher. En el año 81, pues digamos que era un ejercicio arriesgado salirte de los parámetros habituales del género para irte a un cine mucho más clásico, porque la película tiene un corte muy clásico. Tenemos un gran plantel de actores, tenemos a Melvyn Douglas, a Douglas Fairbanks, tenemos a Craig Wasson, que es el actor que hizo esta película de Doble Cuerpo de Brian De Palma, que aparecía Melanie Griffith. Tenemos eso, un Fred Astaire, que era, pues, de joven era bailarín. Aquí ya sale, estos actores veteranos ya salen mayores. Douglas Fairbanks, Melvyn Douglas, Fred Astaire ya salen bastante mayores. Pero le da ese toque, digamos, señorial, y ese toque clásico, ¿no? Ya que es una película de corte clásico, pues vamos a tener actores de la vieja escuela, actores clásicos, entrando lo que es en el panorama un actor ya pues más nuevo como es Craig Wasson. Bueno, la película comienza de una manera realmente espectacular. Este grupo de personas, de ancianos, digamos que forman una sociedad que le llaman la sociedad gastronómica, no que tenga nada que ver con la gastronomía, pero se llaman así. Se conocen desde jovencitos, son amigos desde siempre, ya se han hecho mayores, y bueno, pues cada mes se reúnen, tienen la costumbre de reunirse en casa de uno de ellos y se cuentan una historia de terror. Es una costumbre que tienen una vez al mes, se reúnen en casa de uno de ellos y cuentan una historia de terror. De ahí el título de la película, Historia Macabra. Bueno, nada más comenzar la película, están contando una historia. Y la verdad es que la película, sin ser una película de antologías, sí que se cuentan historias dentro de lo que es la misma historia. Es como diferentes historias macabras dentro de la historia macabra, que digamos sería la historia principal, la que haría de hilo conductor sin ser esto una película de antologías. Bueno, pues se nos cuenta una historia, y realmente es terrorífico ese comienzo, porque la película sería como una especie de relato de terror, como de cuento de terror, como de historia de terror de las que se cuentan en las hogueras, que es precisamente lo que hacen estas personas, pero no es en un campamento, sino dentro de una casa. Pero comienza ya así, comienza adentrándonos dentro de lo que va a ser esa historia de terror, esa historia macabra. Entonces comienzan con una historia de una persona que ha sido enterrada viva, o sea, una persona que esto ya se ha tratado muchas veces en el cine, sobre todo Edgar Allan Poe, en historias de Edgar Allan Poe se ha tocado el tema de ser enterrado vivo. Entonces cuentan la historia de un tipo que es el enterrador, que de repente pues está en el cementerio y empieza a oír como ruidos, y sale afuera a ver si hay alguien que ha entrado en el cementerio, y de repente se ve en una de las tumbas que la cruz ha caído, ¿no? Como que alguien la ha tirado, entonces, y la tierra está como removida. Entonces, bueno, pues pone la tierra bien, a todo eso no vemos nada, lo está contando, y es ahí lo que una buena película de terror tiene que crear, esa atmósfera y esa, digamos, ilustración verbal que te haga a ti imaginarte la historia, dar al espectador, no dárselo todo mascado. Sí que tienes que dar imágenes impactantes, por supuesto, pero también a través de las actuaciones, a través de lo que tú hables, también transmitir al espectador lo que tú quieres transmitirle. Ese terror, esa tensión, conforme va contando la historia de este enterrador, que oye ruidos, que sale, la va contando, vemos a este grupo de personas en una habitación, solamente alumbrados por el fuego de una chimenea. Juega mucho con los lugares oscuros, con la penumbra, con lugares que están medianamente iluminados por la luz de un fuego.
Y entonces te mete ya en esa atmósfera, y conforme está contando la historia, tú te sientes parte de de ese grupo de amigos, te sientes parte de esa historia que se está contando. Entonces tú te imaginas ese enterrador, te imaginas oyendo esos ruidos, y entonces ya de repente ya vemos lo que es las imágenes. Una vez ya nos hemos metido en la piel de ese enterrador, en la historia que nos están contando, nuestra imaginación está digamos que visualizando ese relato que estamos escuchando, pues ya no lo muestra con imágenes, nos muestra ese cementerio, y luego nos muestra cómo esa persona dentro del ataúd, con una cara horripilante, está arañando el ataúd. Entonces es un comienzo realmente impactante y realmente terrorífico. Luego vemos que el hijo de uno de ellos, que está interpretado por Craig Wasson, que es el hijo de Melvyn Douglas, pues se encuentra en Nueva York, y es otra escena muy perturbadora. La película, digamos que te va dando como, no te va dando la historia de una manera lineal, te va dando como si fueran gotitas de esa historia para que tú siempre mantener ese misterio, ese suspense, para que tú, digamos, que vayas poniendo esas piezas de ese puzzle hasta que ya conozcas ya pues lo que es la historia real, la historia, pero no te la dicen de buenas a primeras lo que ha pasado, sino que tú ya vas, te da un misterio para que tú, lo mismo que la historia que se ha contado al principio, para que tú le des vueltas a la cabeza, para que tu imaginación se active y tú empieces a encajar las piezas. Ay, ¿esto por qué ha pasado? ¿Esto por qué tal? Ah, pues yo creo que esto, yo creo que lo otro. Luego ya se te da la respuesta, pero tú antes ya te has hecho tus conjeturas que no van muy equivocadas, porque tampoco es que sea un galimatías, ¿no? Pero que no te da, digamos, la historia de manera lineal, con todas las respuestas ya desde un principio. Entonces vemos al chico este, que está en un edificio en Nueva York, en un rascacielos, y entonces hay una mujer desnuda en la cama. Entonces él le dice, ¿quién eres? Dime quién eres, como que no la conoce, y de repente cuando va a tocar a la chica, se gira y vemos una cara totalmente cadavérica, y esa escena es de verdad que es terrorífica, y es terrorífica por el hecho de que tú sabes que algo va a pasar. Está desnuda, un cuerpo bello, un cuerpo hermoso, y de repente pero es alguien que no conoce, ya es alguien que le intimida. Tú ya ves una intimidación en esa persona. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está desnuda? ¿Qué hace en la habitación de este hombre desnuda si no la conoce? Y vemos como temeroso se va acercando. ¿Por qué te acercas temeroso a una mujer que está desnuda? Que seguramente la has llevado tú a la habitación, pero ¿por qué dices que no la conoces? ¿Y por qué ese temor a esa mujer desnuda cuando lo normal, si tú ves la escena desde fuera, es que es una mujer con la cual has mantenido relaciones sexuales? Y cuando se gira, sabes que algo va a pasar, y de repente ves esa cara totalmente cadavérica, terrorífica, y el tipo pues cae por la ventana del susto y se mata. Queda como un suicidio. Entonces, bueno, resulta que tiene un hermano que es interpretado por él mismo, por Craig Wasson. No dicen que son gemelos, pero bueno, es que es la misma cara. Uno lleva bigote porque es el mismo actor, y el otro sin bigote. Entonces el padre llama al hermano para decirle que, bueno, que su hermano ha muerto, que se ha suicidado, y que vaya al pueblo porque lo van a enterrar en su pueblo. Es un pueblo pequeñito, un pueblo muy nevado, y entonces va al entierro, pero el chaval no está de acuerdo con lo que la policía ha dicho de que se ha suicidado. Él piensa que hay algo más, que su hermano no se ha suicidado, que puede que alguien lo haya asesinado. Y él dice que él se acostó con la mujer que se iba a casar con el hermano. Le dice a su padre, dice, yo conocí una chica que era la prometida de mi hermano, y yo me acosté con ella antes. Claro, ahí ya vas uniendo las piezas. Se acostó antes con la prometida del hermano, la prometida, la mujer desnuda en su habitación, lo más lógico es que fuera su prometida. ¿Pero por qué dice no te conozco? A menos de que se casara, pero realmente no supiera la identidad de ella, y viera algo raro y por eso le dijera no te conozco. Y viera algo que le causara temor, y entonces se encontró con esa cara cadavérica. ¿Pero qué? ¿Es una mujer viva? ¿Te has casado o está muerta? ¿Te has casado con un fantasma? ¿Con una muerta viviente? Son esas piezas las que te va dando la película poco a poco, y son las que tienes que juntar. Entonces este chico, pues digamos que no está de acuerdo con la muerte del hermano y quiere investigar. Pero aparte de eso, luego suceden más muertes. Su padre muere, lo mismo, también por la aparición de esta mujer con aspecto cadavérico. De repente ve a su hijo andar por la nieve, el padre sale detrás de él gritando el nombre del hijo, pero en realidad es como si fuera una visión. Y después, en un puente, aparece esta mujer cadavérica y entonces cae. Todas las apariciones de esta mujer con ese aspecto de cadáver putrefacto son realmente muy terroríficas. Es una película que se cuece a fuego lento, no se cuece a base de jump scares, no se cuece con un ritmo más rápido, como quizás es el cine de terror más actual. Es una película a la vieja usanza.
en los años ya 80 ya estábamos más acostumbrados a los slashers, que eran más rápidos, con más muertes, quitando a algunos que se tomaban más tiempo, que tomaban más la esencia de lo que sería Halloween. La mayoría, pues digamos que eran pues muchas muertes, asesinatos, chavales jóvenes, un ritmo más rápido, más de acorde a lo que hoy día se puede ver, salvo algunas excepciones que aún tenemos, que siempre se han hecho de un cine más pausado. Pero el tipo de cine que vemos en esta película es más de los años 60, quizás principio de los 70, un cine que se toma su tiempo, un cine que crea atmósferas, que se basa en las actuaciones, que se basa, digamos, en la reacción de los personajes y en una visualización que causa terror en el espectador. Tiene momentos terroríficos que te hielan la sangre, pero es una historia clásica de fantasmas y puede que hoy día a mucha gente no le guste mucho, igual que Al final de la escalera. O sea, Al final de la escalera es una auténtica joya, una obra maestra del terror fantasmal, y hasta hoy día se ha tomado base de Al final de la escalera para hacer películas de fantasmas. Y esta película igual también, para mí es otra grandísima joya, que también tiene elementos, aunque no es igual a Al final de la escalera. Por cierto, está basada en una novela de Peter Straub, que también es un escritor especializado en novelas de terror. Y bueno, pues después de la muerte del padre, pues el chaval ya empieza a encajar piezas. Dice, ha muerto mi hermano, ha muerto este... No pueden ser todos suicidios, porque también dicen que el padre o se ha suicidado, o se ha caído, pero bueno, se ha caído por el puente. Si la barandilla está aquí, te has tenido que tirar. Pues piensan que se ha suicidado pues por el trauma y el shock de la muerte de su hijo. El caso es que, bueno, parece ser que todo este grupo de ancianos pues tiene pesadillas por las noches. Lo mismo, tampoco te explican en un principio por qué tienen en esas pesadillas. Pero tú ya vas encajando esas piezas, algo ocultan, y esas pesadillas, algo del pasado ocultan que no les deja dormir, que les ha causado un terrible trauma, y parece que la muerte de este hombre, de este compañero suyo, les hace temer algo del pasado que hicieron. ¿Qué hicieron ellos en el pasado? Eso que les, digamos, la conciencia les remuerde tanto que tienen pesadillas por las noches, que ellos vinculan ese recuerdo del pasado o aquello que sucedió en el pasado con la muerte de uno de sus compañeros, vinculando ese suicidio a ese elemento del pasado. ¿Qué tiene que ver esa mujer de aspecto cadavérico que mató al hijo de este hombre y luego al padre, y que se supone que conoció este otro, el hermano de este chico? Esas piezas, ¿cómo encajan? Luego vemos una casa que está abandonada, que pertenece, creo que, porque el padre de este chaval es el alcalde, era el alcalde del pueblo, y cada una de estas personas que conforman esta sociedad gastronómica tienen cargos importantes en el pueblo. Hay uno que es el médico, otro que es un abogado, en fin, y el padre del chico, el fallecido, era el alcalde. Entonces, bueno, pues digamos que la casa pertenece a uno de ellos, una casa que está derruida, una casa todo lleno de telarañas, muy al estilo del terror gótico. Entonces resulta que dentro de la casa se meten dos ocupas, un chico y un niño pequeño, que se supone que se han fugado de un hospital psiquiátrico. Es extraño lo del niño y el hospital psiquiátrico, ¿no? Porque, bueno, meter a un niño en un hospital psiquiátrico, no sé, pero bueno, eso es lo que nombran en la película. Y parece ser que estos chicos, el chico este y el niño, estos ocupas, parece ser que, digamos que son guiados, de alguna manera, por el espíritu de esta mujer. Parece ser que, porque también tiene elementos de cine de terror de fantasmas puro y duro, o sea, elementos muy fantasmagóricos. Por ejemplo, pues se ven habitaciones en las que se escuchan risas, en las que se escucha un alarido, un sonido, pero luego no vemos nada, ¿no? Siempre está como ese sonido fantasmal, ese sonido de ultratumba por el ambiente, y es algo que pone nerviosos a estas personas, a esta sociedad gastronómica. Entonces es un puzzle que vas encajando las piezas. ¿Qué tiene que ver este chico y este niño, estos ocupas, con esta especie de fantasma que les guía? ¿Por qué les guía? ¿Por qué cómo los ha influenciado? Aunque está claro de que se supone que esta gente está en un hospital psiquiátrico porque pertenecía a una secta. De ahí a que el niño a lo mejor esté también ahí evaluándolo psicológicamente si pertenecía a la secta que este mismo chico mayor. Entonces, claro, al pertenecer a una secta, al tener unas creencias divinas, pueden ser que se dejen llevar por un espíritu pensando que es una entidad divina que les puede prometer, pues la vida eterna, les puede prometer ciertos poderes. Como siempre, pues uno se agarra a la religión. ¿Por qué? Porque va a recibir beneficios, sobre todo si cree fehacientemente en esa religión. Entonces, de alguna manera, este espíritu, digamos que maneja a estos ocupas. ¿Para qué?
¿Por qué ocupan esa casa abandonada? ¿De quién era esa casa abandonada? Estos ocupas parece que quieren perjudicar a esta sociedad gastronómica, a este grupo de ancianos. ¿Qué tiene que ver todo eso? Entonces todo ese misterio, que tú ya vas un poco, más o menos yo encajaba las piezas y no me equivoqué mucho, porque también el chaval, registrando la casa y viendo las cosas de su padre, ve una foto que salían el padre de joven con los amigos y salía la chica esta. La chica que era la prometida del hermano y la chica que él se acostó siendo la prometida del hermano, aunque se acostó se supone antes de que fuera la prometida del hermano. Entonces él va a ver a este grupo de ancianos y él dice que quiere entrar dentro de su grupo, dentro de esta sociedad gastronómica. Pero hay una condición, que tienes que contar una historia macabra, una historia de terror, para poder entrar en esta sociedad gastronómica. Entonces, por eso digo que sin ser una película de antologías, la película se va desglosando todo lo que pasa en historias. Tú conoces el argumento, como digo, que te va dando a piezas, vas conociendo, bueno, pues de que el hermano murió por una mujer fantasmagórica, lo mismo que el padre, el chico este se acostó con esa mujer, o sea, ya la conocía, la mujer del hermano, que resulta que también esa misma mujer la conocían estos ancianos, porque está en una foto con ellos cuando eran jóvenes, pero ¿cómo es posible de que ella no haya envejecido? Es un fantasma. La reencarnación de esa mujer. Luego estos ancianos tienen pesadillas y piensan que el suicidio de este hombre está vinculado con esta mujer, la conocían en el pasado, o sea, ya vas tú desglosando las piezas, pero se te van dando las respuestas conforme se van contando estas historias. Y el chico les cuenta la historia, y se ve la historia de él que estaba dando clases en Orlando, entonces conoció a esta chica, se enamoró de ella, tuvieron una relación, pero ¿qué pasa? Que la chica quería casarse con él y quería casarse en su pueblo. Estaba empecinada en casarse, pero casarse en el pueblo de él. Y él le dijo que no quería casarse. Entonces ella es como que lo abandonó, él estaba obsesionado con ella, intentó buscarla, entonces al tiempo se enteró de que ella había conocido al hermano y se iba a casar con el hermano. Es como que tenía que casarse con uno de ellos, o con él o con el hermano, pero lo importante era casarse y casarse en el pueblo de ellos. Entonces por eso cuando murió el hermano, él ya pensó que esta mujer tenía algo que ver con la muerte del hermano. Porque hay una escena que también es muy terrorífica, que están bañándose los dos, y entonces de repente él la coge de las piernas y la mete bajo el agua. Y cuando ella sale se pone a gritar, y es una escena espeluznante. O sea, sin llegar a darte sustos la película, jumpscares que no tiene, son escenas espeluznantes, escenas que te hielan la sangre por las grandes actuaciones que tiene la película, por esas muestras de horror en los rostros de los personajes. Luego también la manera de dirigir, la atmósfera que tienen esas casas que con esas luces tan oscuras. Las casas siempre están como en penumbra, hay mucha luz en el exterior, con ese blanco de la nieve, pero es como que las casas de estos ancianos, una vez entran de las casas, entran dentro de una penumbra, entran dentro como si entraran dentro de ese mundo fantasmagórico, dentro de un pasado quizás que les está atormentando y que les hace vivir en esa penumbra, en ese temor, en ese desconcierto que todas las noches les causa pesadillas. Por eso dentro de las casas es como que hay una luz muy tenue que ilumina solamente de manera muy tenue a los personajes, pero todo lo demás está oscuro, todo lo demás está lleno de peligro y no estás seguro hasta que no sales fuera a la calle. O sea, la casa, el hogar, el lugar que tiene que ser más seguro para una persona, resulta que es el lugar más inseguro. ¿Qué más? También encuadres muy cerrados que dan ese sentimiento, esa sensación de opresión que utilizaba tanto Terence Fisher. Por eso digo que tiene una manera de rodar muy clásica. Se ve una escena del padre y del hijo con un encuadre muy cerrado mientras están comiendo que te da la sensación de que están en una trampa. Los dos están en una trampa, tanto el padre como el hijo. Y luego descubres de que esa mujer ha estado en la vida de los dos, ha estado en la vida del padre, ya que en la foto ves a esa mujer que conocía a esos ancianos cuando eran jóvenes, y ha estado en la vida de los hijos. 50 años después sin haber envejecido absolutamente nada. O sea, esa mujer que ha matado al hermano también ha estado en la vida del otro hijo y del padre. Entonces es como si estuvieran encajados en una trampa urdida por esta mujer. Luego muchos planos en picado, en contrapicado, muy típicos de las películas de fantasmas, sobre todo también esos planos en los que se recorre las estancias, aquellos lugares, esa casa que está vacía y los hogares de estos ancianos. Y ya digo que es una película que crea muchas atmósferas y crea escenas realmente terroríficas, pero terroríficas,
precisamente apoyándose en esas atmósferas, apoyándose en la dirección y apoyándose en las actuaciones y en las reacciones de los personajes. Por ejemplo, hay una escena en la que el chico después de morir el padre, oye ruidos en la casa y de repente ve como hay un ascensor de estos internos que hay dentro de las casas, que está bajando, y esa escena que el chico se pone a mirar, alumbrado solamente por una pequeña luz, todo oscuro, y ves como primero baja una sombra y luego va bajando el ascensor y vemos como se ve un cuerpo y el chico se asombra como que, joder, será el cuerpo de mi padre, del fantasma de mi padre, pero no, es este ocupa que ha llegado allí para amenazarlo. Bueno, el chico entra, les cuenta la historia de esta chica, y entonces esta gente pues lo acepta dentro de su club, dentro de esta sociedad gastronómica. Y entonces, bueno, pues digamos que la aparición de esta mujer va haciendo que todos los miembros de esta sociedad gastronómica vayan muriendo. Entonces después ya les toca a ellos, a los que quedan vivos, contar la historia a este chico, la historia que está relacionada con la misma chica que él ha conocido, con esa chica de la cual él se enamoró, que quería casarse con él, y él, al no querer casarse con ella, buscó al hermano, se iba a casar con el hermano, pero antes de casarse su hermano acabó muriendo suicidándose, y que él piensa de que esa mujer tiene que ver con el suicidio del hermano, tiene que ver con el supuesto suicidio de su padre, y tiene que ver con la muerte de estos, de los amigos del padre, de esta sociedad gastronómica, de los miembros de esta sociedad gastronómica, porque todos mueren gracias a la aparición, como digo, esas apariciones tan terroríficas de esta mujer fantasmagórica. Entonces cuentan la historia de hace 50 años, cuando eran jóvenes, conocieron a esta chica que era nueva en el pueblo, vivía precisamente en esa casa abandonada donde están los ocupas que están siendo guiados por esta mujer fantasmagórica. Entonces ya todo va encajando las piezas, o sea, algo, no voy a contar la historia que cuentan estos ancianos, que ya digamos que te resuelve todo lo que es el enigma que nos plantea la película, porque es una película que recomiendo al 100%, me parece una auténtica joya, tiene escenas terroríficas, si os gusta el cine de terror de fantasmas, si os gusta el cine de terror clásico, esta película os va a encantar porque es una auténtica maravilla. Si os gusta el final de la escalera, esta película os va a gustar porque ya digo que es una película que toma elementos, aunque es diferente, toma elementos al final de la escalera y tiene ese toquecillo clásico que tiene, y ese aroma y esa esencia que tiene al final de la escalera, esa atmósfera, esas actuaciones, esas escenas terroríficas que te hielan la sangre solamente precisamente utilizando esa atmósfera, utilizando la oscuridad, utilizando las sombras, utilizando las actuaciones y las expresiones de los personajes, esos primeros planos en los cuales ves las expresiones de los personajes. Entonces, bueno, en esa historia ya descubrimos que algo, y no hace falta ser muy inteligente para saber que algo sucedió entre este grupo de chicos y esta chica, algo que hizo que esta chica, 50 años después, de una manera fantasmagórica, ya digo, no voy a contar nada más, se esté vengando de ellos uno a uno. Ya digo, no voy a desvelar el final, aunque prácticamente se supone que está casi desvelado porque tampoco guarda un gran misterio, habiendo ya contado lo que he contado, pero era necesario para poder revelar pues, la sinopsis entera de lo que es la película. El final me parece terrorífico, espeluznante, es que es muy terrorífica la película, es muy terrorífica. Tiene, como digo, un ritmo pausado. Tiene muchos elementos cuando se cuentan esas historias, la historia del romance del chico este con la chica, la historia de estos ancianos cuando eran jóvenes que conocen a esta chica y parece ser que todos se enamoran de ella. Pues ahí es como que tiene elementos muy dramáticos e incluso románticos. Y se cuece, como digo, a fuego bastante lento. Pero los momentos de terror son increíbles, son buenísimos. Ya digo, equiparables a la película de Al final de la escalera. Y me parece que es una auténtica joya, un peliculón del cine de terror y sobre todo del cine de fantasmas. Una película a reivindicar, una auténtica joya. De hecho que la película fue un auténtico pepinazo, o sea, triunfó de la hostia. Ese año se estrenaron infinidad de slashers, de películas de terror que tenían una temática más actual, sin embargo esta quedó de las primeras, o sea, esta película tuvo un éxito brutal, y es porque se lo merece, o sea, porque es una película que realmente, ya digo, un espectador de a día de hoy, si le dais la oportunidad, si no os ponéis nervioso y queréis un ritmo más rápido, en plan jumpscares para aquí, para allá y tren de la bruja, si le dais una oportunidad, es una película terrorífica, una película que va en la línea de lo que hoy día podríamos tener ese cine tipo pues Babadook, tipo Hereditary, que se va cociendo a fuego lento, pero que la experiencia y los momentos de terror son realmente increíbles. Yo la recomiendo al 100%. Historia macabra. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.